En este programa vamos a conocer un oasis verde que desafía desiertos, montañas y cualquier tipo de suelo. Disfrutaremos unas deliciosas galletas de laboratorio hechas de nopal. Y conoceremos una propuesta del Instituto Politécnico Nacional para el tratamiento de agua contaminada con el jugo de esta planta. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y te saludo desde la delegación Milpalta, al suroriente de la Ciudad de México. En este lugar hay una actividad agrícola muy importante. De hecho, aquí se produce 80% de los nopales que consumimos en la capital del país. Este programa lo vamos a destinar a esta planta que tiene un enorme potencial en el terreno de la nutrición, pero también de la tecnología. Quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Este es un paisaje que difícilmente podríamos tener en otro continente. Es una nopalera. El nopal es parte de nuestro escudo nacional y de nuestra identidad. En México existen 104 especies de nopal, 53 de ellas endémicas. Al año se producen 600,000 toneladas tan solo para consumo humano. Apareció hace 8,000 años en el continente americano. Los españoles la llevaron a Europa y por su fácil propagación y cultivo, se convirtió en la cactácea con mayor distribución en el mundo. Crece en regiones desérticas, frías, a nivel del mar, y en montañas, en tierra, arena o hasta en suelos calcáreos. Llega a vivir hasta 80 años. De las 300 especies de nopaleras que existen en el mundo, México cuenta con 100. Son plantas de 3 a 6 metros de alto. Sus tallos o pencas, llamados nopales, funcionan como hojas. Son planos, ovalados y cubiertos de espinas, capaces de realizar el proceso de fotosíntesis. Crecen orientados hacia el sol. Sus flores son coloridas y escasas, pero sus frutos o tunas son abundantes y en su mayoría dulces. Al ser una planta xerófita, no requiere grandes cantidades de agua. Sin embargo, más del 90% de ella es agua. Esto se debe a que está cubierta por una capa o cutícula que evita su deshidratación. Se convierte en un verdadero oasis verde que alimenta y protege a distintas especies. En el campo, además del consumo humano, este tipo de matorrales se utilizan para cercas y forraje. Cada vez es más valorado por sus extraordinarias propiedades alimenticias y medicinales. Se ha comprobado que regula los niveles de colesterol y azúcar, y su fibra y mucílago protegen la mucosa intestinal. El nopal es un alimento extraordinario, de hecho lo consumimos desde la época prehispánica. Es uno de los ingredientes preferidos en la cocina mexicana y también hoy es base de una nueva industria de la alimentación. Estas galletas son nutritivas y están libres de azúcar refinada. Es un alimento funcional porque su consumo tiene efectos directos en la salud. Son galletas de laboratorio, el alimento del futuro, hechas a base de desecho de nopal. Esta galleta elaborada con los residuos de nopal puede ser consumida por cualquier persona de cualquier edad, debido a que su caracterización físico-química pues, aporta nutrimentos básicos para la dieta humana. Las pencas de nopal producen nopales hasta por 3 años. Pasado ese tiempo se cortan y se tiran en el campo, contaminando los suelos. Estas pencas no son comestibles por su alto contenido de fibra y celulosa. Científicas del Instituto Politécnico Nacional decidieron aprovecharlas y con ayuda de un hongo llamado Trametes polizona, elaborar las galletas.
Entonces se nos ocurrió porque gracias al equipo de trabajo con la doctora Ainhoa Arana Cuenca de la Universidad de Pachuca, ella, microbióloga, ¿verdad? Desarrolló, más bien obtuvo microorganismos que son comestibles y que tienen actividad enzimática que puede degradar sustratos como el que tiene el nopal. El proceso inicia con la selección y limpieza de pencas en buen estado que se cortan en trozos. Después se muelen y se secan. Se pasan por un colador para obtener fragmentos de nopal del mismo tamaño. Posteriormente lo que hacemos es preparar nuestro inóculo, nuestro microorganismo que esté listo para poder utilizar el nopal como sustrato. El hongo crece en cajas controladas, se pasa a un ambiente líquido. Después se siembra en el nopal para esperar que lo hidrolice, esto es, que él descomponga la cactácea en moléculas como glucosa y gilosa. Porque la glucosa podría sustituir a la sacarosa, un azúcar refinado, comercial, que lo incorporamos como ingrediente en cualquier alimento, y la gilosa puede ser aprovechado por el hombre dentro de la microbiota. La importancia de la gilosa radica en que es un prebiótico que ayuda al crecimiento de bacterias buenas en el sistema digestivo, lo que provoca un mejor aprovechamiento de los alimentos que consumimos. A través de las reacciones químicas entre el nopal y el hongo Trametes polyzona se obtienen dos productos, un extracto y nopal hidrolizado. Para obtener este hidrolizado, pues previamente se llevó a cabo un proceso de secado para poder obtenerlo ya en polvo y ser el ingrediente para la galleta. El procedimiento de galletería es como cualquier otro. Se incorporan los ingredientes a un tazón, se baten, se obtiene una masa, se cortan las galletas y se hornean. Un proceso biotecnológico sencillo, pero con grandes ventajas nutrimentales, que refleja el desarrollo de la industria alimentaria. Y ahora nos encontramos con el señor Javier Ríos. Él es productor de nopal y es originario de aquí de Milpalta. Muchas gracias por recibirnos. El gusto es mío. Buenos días. Buenos días. Oiga, platíquenos un poco sobre, pues el nopal es una planta, bueno, además de que es deliciosa, es una planta muy importante. Platíquenos por qué es tan importante el nopal en esta zona. Es parte y eje central económico de las familias de Milpalta, ¿no? Por lo tanto, pues sí lo conservamos y lo trabajamos con mucho gusto. ¿Cómo es que se siembra, pues, o cómo es que se inicia, digamos, un pie de cría, digamos, de nopal? Bueno, esperamos que la planta esté completamente seca en el codito, en la parte donde vamos a sembrarlo. Se hace una cepa de aproximadamente 10 centímetros, lo sembramos, le damos el tiempo y esperamos alrededor de 5 o 6 meses para que empiece a producir. Se da todo el año, tenemos 2 etapas, la baja y alta producción, y que estamos hablando de los meses de septiembre a enero, que para nosotros es la etapa de mejor precio. ¿La actividad agrícola en esta zona, por ejemplo, está en riesgo con este proceso de urbanización de la Ciudad de México? Así es, nosotros tratamos de evitar que se prolifere la mancha urbana. A nosotros nos viene acechando esa mancha urbana y bueno, lo que nosotros tratamos es de que sea atractivo el cultivo del nopal para todos los habitantes, pero también es importante recalcar todos los beneficios que da, los servicios ambientales que aporta Milpalta a la Ciudad de México. Entonces, hablemos de agua, hablemos del aire, que es importante para la ciudad, y consideramos que la ciudad algo nos debe de retribuir para beneficio de esta conservación de estos suelos de Milpalta. Sí, sin duda es importante esta zona y bueno, pues vamos a continuar recorriéndola. Muchísimas gracias, señor Javier. El gusto mío. Gracias. Continuamos en Factor.
El nopal también ha sido de interés para la biotecnología. De hecho, este es un campo donde literalmente buscan sacarle jugo a esta planta. El nopal, que se consume abundantemente en México por su suculento sabor y sus beneficios en la salud, ahora nos sorprende por sus aplicaciones industriales. Su jugo podría emplearse en los talleres de mantenimiento del metro. Aquí se desmantelan los vagones del sistema del transporte colectivo. Una de las tareas fundamentales es el lavado de las ruedas metálicas. Todos los vagones tienen ruedas férreas, incluso aquellos que circulan con neumáticos también poseen ruedas metálicas que sustituyen a las de caucho en caso de ponchadura. La rueda metálica está generando energía electrostática y entonces hay una gran cantidad de partículas y micropartículas ahí en el ambiente donde va el rodamiento del metro, y todo se le adhiere a esa rueda. Las ruedas se lavan con detergente industrial para eliminar las impurezas acumuladas. El agua de lavado queda tan contaminada que no está permitido verterla al drenaje. La propuesta del Instituto Politécnico Nacional es el tratamiento de estas aguas con jugo de nopal o Puntia ficus indica. Entonces a nosotros se nos ocurría que estas aguas de lavado de las piezas metálicas del metro, le diéramos un tratamiento con jugo de nopal por las propiedades que sabemos que tiene el jugo de nopal, y resultó que el nopal flocula todo el material que tiene en suspensión esas aguas de lavado. El zumo de la cactácea separa el agua al aglutinar las partículas suspendidas, formando una placa de grasa y carbono que puede ser aprovechada como combustible industrial. El agua tratada se reusa para continuar con la limpieza de las piezas. Y el lavado deja una superficie casi de espejo. Casi se puede ver en esa superficie. ¿Y esto para qué? Bueno, para detectar si hay fracturas en las ruedas metálicas. De esto depende, del trabajo que hace el metro, en esa parte depende nuestra seguridad. Si llega a existir una fisura o rompimiento en la rueda, se repara o se cambia por otra nueva. En una segunda fase de la investigación, se trabaja en la fórmula para conservar por más tiempo el jugo de nopal. Entonces, una vez alargada la vida del jugo, pues se trataría de guardar el jugo en condiciones de refrigeración, que es como estamos vislumbrándolo para el metro, ¿no? Darle un tratamiento térmico y luego meterle quizás algunos productos químicos que también no contaminan, pero que inhiban el crecimiento microbiano, que no permitan el crecimiento microbiano. De obtener una mayor preservación, muy pronto, esta tecnología verde podría marchar sobre ruedas. La agroindustria también aprovecha de manera muy importante el nopal. ¿Qué te parece si visitamos una planta industrializadora aquí en Milpalta para conocer cómo lo hace? Hola, mi nombre es Paola Mariet González Castro y quiero saber qué tan nutritivo es el nopal. El nopal es una verdura, nopal verdura, así se le denomina, y ha sido utilizada desde tiempos ancestrales por una gran cantidad de características importantes, ¿no? Y en los últimos años se ha desarrollado toda una estrategia de investigación para determinar de una manera más precisa todos esos valores nutrimentales que el nopal tiene. Me refiero a que, bueno, la determinación de proteína, ¿no? Y el tipo de aminoácidos que tiene presentes, que es muy importante. Tiene una cierta cantidad de carbohidratos que no es muy alta. Y lo más importante del nopal es la presencia de la fibra, tanto soluble como insoluble, y la presencia de cantidades importantes de calcio, ¿no?
La fibra se divide en dos componentes, una fibra soluble y una fibra insoluble, y cada una de ellas cumple con diferentes funciones dentro del, digamos, el proceso digestivo de nuestro organismo. En el caso de la fibra soluble, es una fibra que atrapa dentro de sus constituyentes varios elementos, como por ejemplo los carbohidratos o algunos lípidos, y los puede eliminar con cierta facilidad. En el caso de la fibra insoluble, es una fibra que incrementa el volumen de agua y entonces hace que la masa que se contiene en el estómago se incremente también, y por lo tanto aumenta el proceso de vaciamiento de nuestro estómago, o sea, nos ayuda a la eliminación de lo que ya no nos sirve, ¿no? El consumo de nopal, digamos, debería estar incluido de una manera mucho más regular en la dieta de los mexicanos, por supuesto, porque nos brinda muchos beneficios, ¿no? Está probado ya en la literatura que este producto tiene efectos en varias áreas, como anticancerígeno, como protector para la mucosa gástrica, para modificar los parámetros que benefician la salud en las personas diabéticas. En fin, digamos que los beneficios que obtenemos del nopal son muchos, muy variados, y que debemos incluirlos con una mayor cantidad en nuestra dieta diaria. Digamos que lo recomendable del consumo de nopal estaría alrededor de 100 gramos por día, ¿no? Lo que es equivalente más o menos a una taza de nopal crudo, para que entonces contribuyamos con los nutrimentos que nos aporta de manera importante. ¿Qué tal, Olao? ¿Cómo estás? Rafa, bienvenido a Industrializadora de Nopal Milpalta. Muchas gracias por recibir a Factor Ciencia. Claro que sí, bienvenidos. Gracias. Pues ya llegamos a esta planta industrializadora de nopal aquí en Milpalta, y bueno, pues para platicarnos sobre cómo funciona este lugar nos encontramos con el gerente general, el ingeniero Olao Torres. Muchas gracias por recibir a Factor Ciencia. Aquí platícanos cómo es que reciben el nopal, cómo es que lo procesan. Háblanos paso a paso, pues qué es lo que hacen aquí en esta planta. Nosotros hacemos básicamente dos productos, polvo y jugo de nopal, y esto es porque nuestro proceso, que es único en el mundo, nos permite obtener a través de separación mecánica tanto fibra como jugo de nopal. Recibimos la materia prima cruda, recibimos nopal de entre 12 y 15 semanas de edad. Lo cuantificamos para procesarlo dentro de las líneas de transformación, y en principio, bueno, hacemos una limpieza, lo trozamos para que quepa dentro de los equipos, le hacemos una segunda limpieza, un segundo cepillado, de ahí sigue un proceso de molienda, después uno de turbolicuado, donde ahí le quitamos la viscosidad al nopal, y finalmente hacemos el proceso de separación mecánica a través de centrifugado. Ahí obtenemos ya las dos corridas, que son por un lado la fibra semiseca y por el otro el jugo. Ya en ese punto la fibra semiseca se lleva a los secadores y después al pulverizado para finalmente envasar, bueno, tamizar y finalmente envasar. Y en el caso del jugo, dependiendo el producto final que se vaya a obtener, pues se le agregan otros procesos, porque por ejemplo nosotros del jugo de nopal elaboramos productos como shampoo, cerveza, jabón, crema, repelente, desengrasantes industriales, etc. Y del polvo obtenemos el polvo como suplemento alimenticio, lo encapsulamos, también lo podemos hacer en tabletas, pero también se transforma en galletas, pan, mascarillas, etc. O sea, del nopal pueden surgir muchísimos productos. Así es, así es. Nosotros tenemos contemplados alrededor de 200 aplicaciones diferentes de derivadas de nopal, que van desde los derivados de jugo y polvo hasta salmueras, escabeches, fibras para hacer moldeado como con fibra de vidrio. Oye, luego cuéntanos otras cosas también interesantes de esta planta. Nos mencionabas, este es un proceso único en el mundo del diseño, por ejemplo, de estas máquinas, ¿de quién es? ¿Cómo surgió? Pues de hecho, bueno, el proyecto original era hacer puro polvo de nopal, pero en el proceso del desarrollo lo integramos varios ingenieros, que en principio fuimos consultores de la empresa y yo me incorporé como gerente de la empresa. Detectamos que es muchísimo más el jugo de nopal que el polvo, y por lo tanto decidimos obtener los dos productos. El diseño es completamente ingeniería mexicana.
Algunos de ellos son egresados del Instituto Politécnico Nacional, tanto el que diseñó la infraestructura como el que diseñó el equipamiento, y ya la construcción y puesta en marcha pues la hicimos nosotros mismos aquí en Milpalta. Bueno, pues muy interesante realmente el trabajo que se realiza en esta planta. Vamos a platicar un poco más adelante también sobre algunos de los productos, mientras continuamos en Factor. Pues continuamos recorriendo esta planta industrializadora de nopal aquí en Milpalta, y bueno, pues para platicar sobre algunos de los productos que se generan aquí nos encontramos con el maestro Marco Antonio Castro. Él es profesor del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, por supuesto del Instituto Politécnico Nacional. Maestro, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, y bueno, pues platícanos por favor un poco sobre pues una investigación que realizaron a propósito de esta fibra de nopal que se obtiene de este lugar. ¿Esta fibra qué propiedades tiene? Claro, con mucho gusto. Nosotros nos vinculamos con esta industria aproximadamente hace 3 años, con los 23 productores que conforman esta sociedad, y entonces con la necesidad que tuvieron de probar su producto nos contactaron, y nosotros, bueno, también interesados en buscar las propiedades que tiene esta fibra de nopal, pues accedimos a hacer un par de investigaciones con este producto, que bueno, mira, esta es la fibra que ellos procesan aquí en el centro, y de esta fibra la encapsulan en estas cápsulas, básicamente con la misma fibra. Y entonces esta fibra es la que empezamos a probar nosotros con personas que tenían obesidad en principio, con el propósito de ver cuáles eran los efectos sobre estas personas. Muy bien, hicieron un par de estudios, ¿sí? ¿Cuántas personas más o menos estuvieron involucradas? En total estuvieron involucradas alrededor de 60 personas en ese estudio. Son 2 estudios diferentes, por supuesto. El primero fue con jóvenes que presentaban algún grado de obesidad, pues, de tipo 1 o tipo 2. De tal manera que entonces lo que les hicimos en ese primer estudio fue probar la fibra de manera directa como un complemento alimenticio, sin cambiar su estilo de vida, sin hacer ninguna modificación en la actividad física ni por supuesto en la dieta que ellos consumían. De tal manera que entonces lo que hicimos fue darles 10.5 gramos de esta fibra por día, y evaluamos parámetros nutricionales y también parámetros que tienen que ver con presión arterial, por ejemplo, ¿no? Y los resultados nos dijeron, a partir de esas intervenciones nutricionales, que el consumo de esta fibra, 10.5 gramos al día por lo menos en nuestra investigación, sí modificaba de manera importante la presión arterial, de tal manera que entonces disminuía los valores iniciales a valores normales, y esto era como resultado también de que en principio modificaban su peso, medido en términos, digamos, de su índice de masa corporal y algunos otros parámetros bioquímicos, ¿no? De tal manera que entonces esa disminución de la presión arterial podría ser resultado de la disminución de peso logrado por el consumo de esta fibra. El segundo estudio que hicimos fue con trabajadores de un colegio de bachilleres de la Ciudad de México, y entonces ahí también le hicimos, aparte de la complementación con la fibra de nopal, les hicimos una modificación en la dieta y una modificación en la actividad física. O sea, incluimos ejercicio en ese grupo de personas. Y los resultados que nos arrojó ese estudio también indicó que disminuían o tenían la tendencia a la disminución de peso, sobre todo. Pero lo más importante fue que registramos una disminución importante en algunos parámetros bioquímicos, sobre todo que tienen que ver con lípidos y con ácido úrico. Marco Antonio Castro, muchas gracias por platicar con nosotros. Nosotros continuamos con el programa. El nopal también puede ser una fuente de energías renovables. De hecho, un investigador mexicano en Michoacán creó su propia industria para obtener biogás y electricidad a partir de esta planta. Vamos a ver de qué se trata. Una historia innovadora y a punto de fructificar es la de Miguel Aque Madera, un experto en energías sustentables, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, y Rogelio Sosa López, visionario agroindustrial de Michoacán. Hace 10 años trabajan con biomasa de nopal para generar energía calorífica, eléctrica y biogás. En diciembre de 2015 su proyecto fue distinguido con el Premio Nacional de Trabajo, y un año más tarde obtuvieron la patente que los convierte en pioneros de la generación de combustible a partir de nopal. Estamos muy satisfechos de lo que hemos logrado, porque esta es la primera planta en el mundo que tiene el ciclo completo, desde gas,
para el consumo de los alimentos, gas para los vehículos y gas para energía eléctrica. La clave de este biogás es el empleo de un nopal genéticamente modificado. Después de varios estudios, se cultivó en Zitácuaro, Michoacán, una variedad de cactácea que permite cosechar 800 toneladas por hectárea al año, superando el promedio nacional de 130 toneladas. En el nopal se hizo una hibridación de 150 variedades, una hibridación por polinización natural, y se sacó de ahí la planta que tenía más contenido de azúcar y esa es la que replicamos. Y con esa es la que ahorita tenemos experiencia. Todo el proceso de generación de biogás es limpio. La planta se tritura en grandes cantidades, se mezcla con agua y en un biodigestor se expone a una temperatura de 38 grados Celsius. En otros contenedores, el biogás que se produce se limpia de ácidos sulfúricos hasta obtener metano en altos niveles de pureza, logrando elevar la cantidad del gas metano del 71% a un brinco brutal, al 97% de metano. Quiere decir que el biogás que estamos generando es absolutamente limpio y totalmente apto para el uso en cualquier vehículo, modelo o marca. Lo probamos con un Tsuru 2016, lo probamos con un vehículo viejito, un Chevy 98, y ambos vehículos funcionan perfectamente. Para que esto fuera posible, se realizaron adaptaciones a los automóviles y se les instaló un tanque especial. En 2018 se planea abrir la primera gasolinera verde. Ya tenemos todo listo prácticamente en Zitácuaro para entrar a la fase comercial, pero además la buena noticia es que nosotros tenemos la capacidad total y absoluta, la certeza y el conocimiento, el know-how para instalar plantas de gran magnitud. Este es el inicio de la gasolina de nopal, una biotecnología económica, renovable y ecológicamente sustentable. Espero que hayas disfrutado de este programa que transmitimos desde Milpalta, al suroriente de la Ciudad de México, y donde platicamos sobre el nopal, esta cactácea que, como vimos, tiene muchas aplicaciones y beneficios. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nosotros continuamos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia.